Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestro tema a tratar es condensadores. Integrantes son Bravo Santana Fernando, Guillén Cantos Christopher y mi persona Zambrano Chávez Jefferson. Muy bien, entonces, tratando un poco lo que es definición de los condensadores, tenemos que los equipos de transferencia de calor utilizados para licuar vapores, eliminando el calor latente, reciben el nombre de condensadores. Entonces, el calor latente se retira absorbiéndolo por un líquido más frío denominado refrigerante, puesto que la temperatura del refrigerante aumenta en un condensador. Esta unidad también actúa como un calentador, pero funcionalmente es la acción más importante de la condensación y esta se ve reflejado en dicho nombre. Entonces, un condensador es un intercambiador de calor térmico en el cual se pretende que el fluido que corre cambie de fase líquida hasta una fase gaseosa mediante el intercambio de calor. La condensación se puede producir bien utilizando aire mediante el uso de un ventilador, en los cuales también son llamados aerocondensadores, o con agua, que esta puede ser de un circuito semicerrado con una torre de refrigeración o un circuito abierto proveniente, por ejemplo, de un río o del mar. En las imágenes podemos ver un tipo de condensador con sus partes y en la otra imagen podemos ver un serpentín, el cual está conformado o contiene 6 etapas. Perdón, 5. El número 1 va a ser lo que es el serpentín de cobre en este caso, y el punto número 2 va a ser la descarga del compresor, que va a ser algún tipo de fluido. Saltándonos hasta el punto número 6 va a ser el restrictor. Dentro de todos estos puntos van a intervenir unos puntos intermedios, lo cual va a estar el punto número 3, que va a ser un gas sobrecalentado. El 4, como podemos ver en la imagen, va a ser un fluido de condensación, y el número 5 va a ser un refrigerante líquido. Bueno, en la imagen también podemos ver ciertas partes o ciertas etapas que son muy diferentes. Por ejemplo, en la etapa del 1 hasta el 3, casi llegando al 4, podemos ver un gas de alta presión. Por eso se ven puntos un poco no tan obvios. En el punto B vemos un gas líquido de alta presión y en el punto C vemos un líquido de alta presión. Muy bien, hablando un poco del funcionamiento, lo que es el funcionamiento en el condensador, podemos decir que es la operación justamente contraída a la del evaporador. Entonces, el vapor del refrigerante entra al condensador y después de ser comprimido por el compresor a una alta presión y también a una elevada temperatura, permite el intercambio de agua de proceso con cualquier otro fluido. Esto, esto logra que el calor absorbido del elevador sea cedido al medio ambiente o a cualquier otro fluido con el que se esté trabajando. También podemos decir que en el proceso de condensación el refrigerante cambia de vapor a líquido saturado o líquido subenfriado a fin de que se mantengan en fase líquida en su cambio de retorno al evaporador. Entonces, hay que tomar 3 puntos muy importantes que se deben cumplir con un condensador, los cuales son
poseer suficiente área de intercambio, mínima caída de presión, materiales que faciliten la transferencia de calor, son los puntos que hay que tomar en cuenta. En la imagen podemos ver a un condensador con sus distintas partes, como lo son la entrada del agua, la subida del agua, el vapor, la purga del aire y el condensado. Para un mejor entendimiento, vamos a ver el esquema, que ahí vamos a hablar de las partes. Muy bien. Entonces, tratando lo que son los esquemas de los compresores, como hay distintos o algunos tipos de compresores, va a ser muy difícil hablar de una forma general de sus partes. Por eso nosotros lo hemos clasificado en enfriados por aire en los siguientes tipos, como lo son enfriados por aire, enfriados por agua y el evaporativo. Muy bien, entonces, enfriados, los condensadores enfriados por aire o convección forzada. Este va a tener las siguientes partes, como lo son el compresor, el refrigerante circulante, el ventilador y las aletas de enfriamiento. Lo podemos ver claramente la estructura de dicho condensador en esta imagen. Tenemos lo que es el compresor de donde empieza, de ahí tenemos el refrigerante, el cual circula a través de las aletas o del serpentín, y ahí también tenemos al ventilador. Muy bien. También tenemos lo que es el condensador, que es enfriado por agua. Este va a tener la siguiente estructura. Como lo podemos ver, lo hemos dividido por literales o por puntos. En el literal A tenemos lo que son los tubos que cruzan de un lado a otro. Este más se parece al que pusimos al principio en la imagen. También tenemos el punto B1 y B2, que son placas tubulares. En el punto C, como se puede apreciar, tenemos lo que es la carcasa. En el punto D son las canales o ciertos vacíos. En el punto E tenemos las tapaderas. En el punto F tenemos lo que es la entrada del vapor. En el punto G tenemos la salida del condensador, o sea, una vez que circula por los tubos. En el punto H tenemos lo que son las entradas del líquido frío, o sea, por lo general van a ser agua en este tipo. En el punto J tenemos la salida del líquido caliente, la cual es una vez recorre los tubos o los serpentines. Y en el punto K es la purga del gas no condensado. También tenemos el otro tipo de condensadores, que es el condensador evaporativo. Este más hace referencia a lo que es una torre de enfriamiento, también podemos decirlo así. Muy bien, este va a estar conformado por la entrada o la aportación del agua, el cual podemos ver en la parte inferior del gráfico. También tenemos lo que es la bandeja de agua. La entrada del aire va a estar conformada un poco más arriba de lo que es la entrada del agua. Tenemos también lo que es el serpentín de tubo liso, en el cual por aquí va a pasar el refrigerante. Podemos ver claramente también que se aprecia la entrada y la salida del refrigerante. Entonces, a la hora de la entrada vamos a tener lo que es un vapor y en la salida vamos a tener ya un líquido. También podemos ver los distintos bancos de pulverizados aquí así, que van a estar dados o van a salir por el aire. También tenemos lo que es el ventilador
y el separador de gotas, que lo tenemos un poco ya en la parte superior. Y por último tenemos la salida del aire caliente y húmedo, y a la vez también aerosol. A continuación vamos a hablar un poco de lo que son las clasificaciones, lo cual lo van a explicar mis compañeros. Muy bien, continuando con lo que es la exposición de los condensadores, dentro de la clasificación tenemos que los condensadores se dividen en dos clases. La primera de ellas pues corresponde a los condensadores de contacto, a los condensadores sin contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el vapor condensante y el refrigerante están separados por una superficie tubular de transmisión de calor. Dentro de la segunda clase, estos corresponden a los condensadores de contacto. Las corrientes de vapor y refrigerante estas por lo generalmente son de agua y se mezclan físicamente para así formar una sola corriente y poder abandonar el condensado. Dentro de la clasificación, pues vamos a hablar también, como ya mencioné, lo que son equipos que funcionan con contacto y equipos que funcionan sin contacto. Dentro de los equipos que funcionan sin contacto, esta clasificación se divide en dos grupos, que son enfriados por aire y enfriados por agua, que se explicarán a continuación. Dentro de los enfriados por aire tenemos lo que es convección natural y convección forzada. De una forma explicativa, la convección natural pues, es la cantidad de aire que circula por un condensador, por lo que este aire que circula es muy pobre y requiere una superficie de condensación relativamente grande. Este proceso pues limita las aplicaciones de tamaño reducido y que por lo generalmente se usan en los que son congeladores y refrigeradores domésticos. Dentro de la convección forzada, estos son generalmente de tubos con alambres o tubos con aleta. Utilizan unos más ventiladores para forzar el aire a pasar por él. Dentro de esta convección forzada, pues tenemos dos clasificaciones que son montados sobre chasis y el remoto. Los montados sobre chasis o unidad condensadora, compresor y condensador, nos dice que se encuentra en una base común junto al compresor. Al recibir el líquido y el motor del ventilador, formado lo que se conoce como la unidad condensadora. Esto hace que la unidad completamente compacta, ideal para trabajos comerciales pequeños, aunque eso mismo la hace impracticable para trabajos de mayor envergadura. Dentro de lo que es el remoto, que es el condensador y el ventilador, estos son los condensadores montados únicamente con los ventiladores. No se podría usar de otra manera, por eso es, como lo mencioné anterior, es condensador y ventilador. Este tipo de instalación se debe tener en cuenta los vientos dominantes de manera que el condensador quede orientado a favor del viento y no en contra del viento, para que así este ayude a la acción de los ventiladores y que no la retarde. Ahora se va a hablar sobre los enfriados por agua. Muy bien. Ahora tenemos los condensadores enfriados por agua. Dentro de los enfriados de agua se pueden ver que hay dos sistemas. Uno es el sistema de agua por desperdicios y el segundo el sistema de agua recirculada. Bien, vamos a hablar un poco de los dos. El sistema de agua por desperdicios, en estos casos los sistemas, la fuente de agua proviene de ríos, quebradas o lagos o cualquier otro cuerpo de agua o de un sistema de acueducto. Luego de circular el agua por el condensador, esta misma agua es devuelta al alcantarillado. Ya el segundo sistema es el sistema de agua recirculada. En este es el agua que abandona el condensador, es llevada mediante bombas y tubos a unas torres de enfriamiento, donde se le reduce la temperatura al agua para esta misma volver a ser utilizada. Ya. Después de esto tenemos ya el condensador de doble tubo. Este condensador consiste de dos tubos, uno dentro del otro.
Por el tubo interno circula agua en una dirección y por el tubo externo circula el refrigerante en dirección opuesta. Este contraflujo se hace para lograr una mejor transferencia de calor. Para entender un poco mejor este concepto, aquí tenemos una imagen del diagrama que pueda dar una mayor explicación. Como podemos ver en el tubo externo, en la parte superior, ahí es donde entra el vapor en forma de refrigerante. Y en la parte inferior tenemos la entrada del agua. Como podemos ver, entran en sentido opuesto, o se puede decir en un contraflujo. Este contraflujo es lo que hace que haya una mejor transferencia de calor. Y por ende, en la parte superior tenemos lo que es la salida del agua y en la parte superior tenemos ya la salida del líquido ya, pero ya refrigerado. Ya, otro condensador que tenemos es el condensador de cubierta y serpentín. Ya, este condensador son construidos de uno o más serpentines de tubo desnudos o con aletas. Están encerrados en una cubierta de acero soldada. En el agua de condensación circula por el interior del serpentín, mientras que el refrigerante gaseoso entra por la parte superior de la cubierta y al ponerse en contacto con los serpentines le cede calor y este se condensa. Aquí también tenemos un diagrama de lo que nos puede dar una mayor explicación. Cabe recalcar que este gráfico está como de una forma invertida, por eso que la entrada del refrigerante se puede ver que está en la parte inferior, pero en realidad es porque está invertida, como se puede ver. Esta es la forma original y esta está como recostado, por eso se ve que la entrada del refrigerante está en la parte inferior, por ende la salida del refrigerante está, y la entrada del agua está a un costado y la salida del agua está en el otro. Ya, muy bien. Después de esto tenemos también lo que es otro tipo de condensador que por agua mismo, que es el condensador de cubierta y tubo. Ya, muy bien, este condensador consiste de una cubierta de acero por la cual corren tubos de cobre rectos. Las tapas de la cubierta son removibles para poder limpiar los tubos. Por los tubos circula agua y por la parte superior de la cubierta entra el refrigerante gaseoso. Aquí también tenemos el esquema de este condensador con sus diferentes partes. Tenemos lo que es la salida de agua de refrigeración, tenemos la entrada del vapor refrigerante, la salida del condensado y la entrada de agua de refrigeración. Muy bien. Y ahora, después de eso, tenemos lo que es el condensador evaporativo. Este tipo de condensador es una combinación del condensador de torre y un condensador y la torre de enfriamiento. En él se emplean tanto aire como agua, la cual el agua sale por la parte superior a través de unas boquillas de atomización situadas en la parte inferior del condensador. Aquí tenemos el diagrama de este condensador, donde podemos ver sus partes principales, que tenemos el suministro de agua fresca, el recipiente de esta agua, los suministros de aire, el condensador, los aspersores, el separador de gotas, el ventilador y la salida también ya del líquido. Muy bien. Después de esto vienen lo que son las torres de enfriamiento. Ya. Este artefacto es utilizado para la preservación del agua utilizada en sistemas de condensación por agua recirculada. Aquí también tenemos un diagrama de lo que es la torre de enfriamiento con sus diferentes partes. Tenemos lo que es el depósito, asimismo las entradas de aire, las superficies de intercambio. Aquí tenemos
un depósito del agua caliente, las distribuciones del agua, los separadores de gotas y el ventilador. Cabe recalcar que la torre de enfriamiento y el condensador evaporativo ya utilizan lo que son los sistemas de recirculación. O sea, utilizan la misma agua, que a su vez esta agua es pasada por diferentes tratamientos para poder volver a ser reutilizada. Después de esto también sigue otro tipo de evaporador, que ya serían por los de contacto, que le va a hablar mi compañero. Los equipos que funcionan con contacto, pues básicamente son condensadores mucho más pequeños y baratos que los que condensadores de superficie. Es un diseño de una parte del agua de enfriamiento se aspersa en la corriente de vapor cerca de la entrada de este, y el resto se dirige hacia la garganta de descarga con el fin de completar la condensación. Tenemos, digamos, la imagen prácticamente de lo que dice el enunciado, que estaba la entrada de vapor, tenemos lo que es la entrada de agua pulverizada y tenemos la entrada de agua a chorro, y en la parte inferior pues ya tenemos lo que es la descarga, que es prácticamente el esquema para completar lo que es la condensación. Ahora le vamos a hablar sobre la aplicación. ¿Cuál es la función principal de un condensador? La principal función que tiene un condensador pues es, valga la redundancia, condensar el vapor que proviene del escape de una turbina que generan vapor, y que esto ayuda, el condensador ayuda a transformarlo a líquido, que prácticamente es la condensación, que se conoce como calor latente, y es el intercambio, y se puede dar por intercambio de aire o agua. En el caso de una máquina frigorífica, el condensador tiene por objetivo la disipación del calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. Los condensadores, pues dentro de la industria, pues tienen sus diferentes usos, como en la industria marítima, en centrales nucleares, en la industria alimentaria, en la industria química. Dentro de lo que es la industria marítima, pues son utilizados como enfriadores de aceite, enfriadores de agua de refrigeración de los motores, generadores de agua potable. Dentro de las centrales nucleares, se utilizan en el circuito secundario de refrigeración. En las industrias alimentarias, pues se utilizan en lo que son la fabricación de leche, mantequilla, cervezas, yogures, entre otros productos. Dentro de lo que es la industria química, se utilizan para controlar lo que son las temperaturas de los procesos, calentamientos o enfriamiento de los productos químicos en los procesos. Dentro de las aplicaciones, pues como se mencionaron anteriormente, los tipos de condensadores que, como nosotros los clasificamos, que teníamos los enfriadores por aire, los enfriadores por agua, y por último lo que era el evaporativo. El enfriador por aire o enfriados por aire, la aplicación es uno de los usos más comunes de este condensador, son los refrigeradores domésticos o congeladores verticales. Y también como son los aparatos de aire acondicionado. Dentro de lo que son enfriadores por agua, se utilizan comúnmente para lo que son piscinas, condensadores de cañería para el flujo de agua de la ciudad. Cabe recalcar que estos condensadores requieren de un servicio de mantenimiento regular, por lo que pueden sufrir averías muy comunes. Dentro de lo que es el condensador evaporativo, estos condensadores se utilizan dentro y fuera de un edificio en condiciones típicas, es decir, que operan a una temperatura baja de condensación. Ok, muy bien. Entonces, podemos decir como conclusión que la función o el objetivo de un condensador va a ser lograr el cambio de fase, o sea, de gas a líquido en un fluido, ya sea en un refrigerante, como es en el caso de circuitos de refrigeración, solventes y vapores orgánicos, como es en el caso de recuperación de emisiones de depósitos de combustibles, o propiamente dicho en la condensación tradicional,
de vapor de agua en plantas de generación termoeléctrica. Hemos visto distintos tipos y distintas aplicaciones. Entonces, se puede decir también que los condensadores han facilitado mucho desde niveles simples o niveles básicos, como es el hogar, hasta niveles más estructurados, como son las plantas industriales y demás empresas. Lo ha facilitado el trabajo mucho a estas industrias. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido nuestra presentación.